Vamos a esta semana, Semana Santa, pero sabemos que lamentablemente para muchos no es una Semana Santa. Muchos hablan de las Semanas Santas aún sin entender su significado y, como dije, sus implicaciones. ¿Y qué significa esa Semana Santa? Y sin duda es fácil convertirla en una tradición, como a lo largo de todos los años los hombres lo han convertido en una tradición. Está allí en el calendario, marcado en rojo como un feriado, marcado en rojo como alguien que disfruta el descanso sin duda de su trabajo laboral tal vez, pero tal vez eso marcado en rojo no ha marcado nuestros corazones, porque tal vez no hemos entendido la implicancia de lo que llamamos Pascua o Semana Santa. Y déjenme decirle, hermanos, que estos días no fueron diseñados para recordarnos a distancia lo que ha pasado, sino para que nosotros podamos reflexionar y para que nosotros nos detengamos y pensemos su significado. Especialmente con lo que respecta al viernes y al domingo, en esos momentos claves donde vemos el inicio de los sufrimientos de nuestro Señor, donde vemos la cruz, donde vemos todo lo que ha sucedido en esos 3-4 días y también a lo largo de la semana, como veremos en un momento, y que ha concluido y ha culminado en la cruz. Pero sabemos que no terminó allí, no concluyó allí, sino en una resurrección, y ese va a ser el destino de la humanidad. Hermanos, déjenme decirle que cada evento que ocurrió durante esta semana es un peso y es una carga y tiene un valor y es la fuente de nuestra creencia. Porque como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nosotros vivimos una fe que creemos en Jesucristo, pero nuestra cristiandad o religiosidad, si puedo llamarla así, de haber creído en Jesús, si Jesús no hubiera resucitado, nada tendría sentido. E iríamos todos al infierno y no habría esperanza. Pero esto que estamos hablando, lo que ocurrió en esta semana, ¿qué significa para nosotros? La manera en que Jesús enfrentó la traición, cómo Él se entregó voluntariamente a sufrimiento, cómo venció la muerte misma. Esto tiene algo que decirnos para nosotros. Esto tiene que ver algo con nuestra fe. Y quizá nos podríamos preguntar algo crucial, que sin duda debemos hacerlo no esta semana, sino todos los días. ¿Qué repercusión tiene la cruz en mi vida? ¿Qué repercusión tiene la resurrección de Cristo en mi vida? ¿De qué manera mi vida refleja lo que verdaderamente significó esa semana? ¿De qué manera? Por eso lo que hoy veremos no es un pasaje específico como acostumbramos, sino poder meditar y recordar en algunos pensamientos con respecto hacia lo que ha sucedido en esta semana hasta la muerte y la resurrección. Y tengo 3 puntos en esta mañana y el primero que quiero que pensemos es: aquellos que aclamaron Hosana fueron los mismos que le crucificaron. ¿Quién es el rey al que aclamamos? Mateo 21:9. Acompáñenme allí por un momento. Mateo capítulo 21, versículo 9. Mateo 21, versículo 9. Conocemos el contexto. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino de una manera mansa y humilde, no como un rey en un caballo sentado en gloria para ejercer su dominio, sino en humildad. Y dice, versículo 9, y la gente que iba delante de él y la que había detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto era lo que aclamaban las personas, alabándolo, clamando ese Hosana en las alturas, que en un momento veremos lo que significa. Pero no solamente esto, podemos decir, trajo gozo supuestamente a aquellos que lo clamaban, sino, como era de esperarse, irritó profundamente a las autoridades religiosas. Escribas, fariseos, como dice la Escritura, quienes no toleraban que Jesús se llame el Mesías, que Jesús se llame a alguien que supuestamente Él, como decía Jesús, era el Rey de Reyes. Pero ellos no lo creían, pero sí es el Rey. Alguien que fuera proclamado como su Rey, que venía de Galilea. Algunos fariseos estaban indignados y si nosotros vemos en el contexto, dice que en Mateo, que le pidieron a Jesús que hiciera callar a sus discípulos. Y Lucas nos dice que Él respondió, hablando de su reinado y su señorío sobre toda la creación, le dijo: si estos callaran, dice Lucas 19:40, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Hermano, y esto sucedería porque aunque los hombres no reconocieran
que Él es el Rey, que Él es el Creador, que entrando por esas puertas de la ciudad de Jerusalén, las piedras sí lo iban a reconocer como su Creador. Las piedras sí lo clamarían. Como leemos al principio, la creación lo alabe con gozo, la humanidad lo alabe con gozo. El mundo entero proclame que Él es el Señor, el Rey de Gloria. Pero la pregunta, hermanos, es que yo me quiero enfocar en primer punto en esta mañana. ¿Por qué estas mismas personas que lo alababan un día, el primer día de la semana, una semana después, gritaban crucifícalo? Estas mismas personas que alababan Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el Señor, una semana después estaban gritando algo, pero totalmente contrario: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y la pregunta es ¿por qué? Y eso suena doloroso. Y yo me preguntaba, ¿qué sucedió en el corazón de esas personas? ¿Qué sucedió en el corazón de aquellas personas? ¿Cuántos de ellos, hermanos, comieron pan? ¿Cuántos de ellos comieron peces? ¿Cuántos de ellos fueron sanados por Él? Y ahora crucifíquenle. ¿De verdad? ¿De verdad hubo ese cambio en esas personas? ¿Cuántos habrán visto su ternura, su bondad y simplemente gritaban al final: danos a Barrabás, a Él no lo queremos, crucifícalo? Este versículo, hermano, marca el inicio de la Semana Santa. Lo podríamos haber visto claramente el domingo pasado. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y es recibido como rey. Pero su misión, déjenme decirle, que era mucho más profunda que ser el rey de ellos, hablando físicamente. En ese momento, Él fue para ir a la cruz por amor a tu alma. Por amor a tu alma. La Biblia nos dice que Él es el verdadero rey, que Él tiene un reino que no es terrenal, sino eterno. Y ellos no lo habían podido comprender. Alguien dijo: el rey que el pueblo aclamaba no venía para establecer un reino terrenal, sino a conquistar el pecado y la muerte mediante su propia sangre. Su propia sangre. Para ellos, hermanos, el Mesías prometido no era un siervo enviado por Dios para redimir a la humanidad de sus pecados, sino un líder político que los librara de la opresión de Roma. Por eso, cuando descubrieron que Jesús no era como ellos esperaban, no era el rey que ellos esperaban, dejaron de alabarlo y clamaron por crucifíquenlo. Y ese rechazo sin duda evidenció que nunca lo habían recibido como el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el profeta, el sacerdote, el rey, aquel que iba a venir a librarlos de la condenación eterna. No, ellos querían otro rey, ellos querían otro líder político. Y lamentablemente, hermanos, el pueblo reconoce la necesidad. Hosana, Hosana que viene en el nombre del Señor. Pero no han entendido el motivo específico. No han entendido de todo la salvación. El mismo que reciben con palabra, días después lo rechazan. ¿Por qué? Porque la salvación que trae no encaja con las expectativas de ellos. No encaja con lo que ellos esperaban. Por eso el grito que dieron era correcto: Hosana al Hijo de David, aquel que nos puede salvar. Pero no comprendieron lo que en verdad implicaba. La comprensión estaba incompleta. ¿Nos puede salvar? Sí, pero ¿de qué? Ellos lo habían lamentablemente moldeado según sus propias expectativas. Un reino terrenal, un líder terrenal que les traería prosperidad y libertad del dominio romano. Eso es lo que ellos creían. Pero ahora, ¿qué significa eso que gritaban? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana a menudo la inclinamos hacia una alabanza, hacia una adoración, y está bien. Es similar a la palabra aleluya. Pero en realidad, si nosotros unimos las dos palabras en el idioma original, lo dice directamente el Salmo 118, 25. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Y eso es lo que significan las palabras Hosana. Liberar, salvar, rogar y una súplica. Está unido la liberación con un ruego. Está unido la salvación con una súplica. En pocas palabras, significa literalmente: te suplico que nos salves. O por favor, líbranos, libéranos. Y era eso lo que ellos cantaban, alababan. Por favor, líbranos. Mesías, Jesús, líbranos. Pero no de nuestros pecados, sino de la opresión del yugo que tenían con Roma en ese momento. Había una falsa comprensión. Estaban gritando lo correcto: Hosana al Hijo de David. Pero la comprensión era incompleta. Entonces, mientras que Jesús cabalgaba con el asno humildemente rumbo a Jerusalén, la multitud estaba perfectamente en lo correcto cuando gritaba Hosana. Estaban reconociendo a Jesús como Salvador, sí, sin duda, aquel que nos puede salvar. Es más, vemos ahí como evidencian, dice Hijo de David. Su clamor era de salvación y reconocían a que Jesús era posible de salvar, era capaz de salvarlos.
Pero vuelvo a preguntar, la pregunta es, ¿salvar de qué? ¿Librar de qué? Y hermanos, nosotros miramos hacia allí y vemos que hubo una falsa comprensión de la salvación. Y déjenme decirle que eso no quedó hace 2000 años, sino que se ve hoy en día. Hoy en día la gente, al igual que el pueblo de Israel, ellos entendían que los iba a librar de la presión de Roma, como dije, como la gente de hoy lo alaba, lo busca, tal vez le canta para que le quite una enfermedad, para que Dios los prospere económicamente, los libre, los salve de ciertas situaciones, pero nunca apuntan a la liberación del pecado, como el pueblo de Israel tampoco lo hizo. Muchos quieren, hermanos, un Dios, un Salvador, conforme a como muchos quisieran que fueran. Ellos esperaban un Salvador, alguien que los libere de cierta manera, pero se dieron cuenta que no era el que ellos esperaban. Pero ellos tenían una comprensión incorrecta de lo que ellos en verdad necesitaban ser liberados. Y no era de la opresión de Roma, no era del yugo que tenían por encima, con encima de Roma, sino de la opresión y el yugo que tenían esclavizados al pecado. Y ellos no lo entendían. No lo entendían. Por eso al decir Hosana la gente estaba clamando por la salvación y es exactamente por la cual y la razón correcta por la cual Jesús vino, para ir a la cruz del Calvario. Y yo quisiera que nos hagamos algunas preguntas, hermanos. 2000 años después debemos hacernos esta pregunta: ¿en cuáles de estos dos grupos nos encontramos? ¿Reconozco que Jesús lo reconozco como un rey humilde que vino a salvarme, o he formado un rey en mi propia mente, según mi semejanza, según mis expectativas personales? ¿O estoy dispuesto a rendir mi voluntad, mi orgullo y mis planes personales ante la autoridad de Cristo como mi Señor y Rey? Ellos gritaban y reconocían que Él era un rey. Es más, cuando murió, aún en esa cruz, el rey de los judíos, decía su cartel. Y yo pregunto, si tú crees la palabra, y yo te pregunto, ¿tú crees que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo creo que muchos dirán que sí. Pero ahora la pregunta no es lo que creemos, sino cómo vivimos delante de esa realidad que decimos creer. Por eso, estás dispuesto, hermano, a rendir tu voluntad, mi orgullo, mis planes, tus planes personales ante la autoridad de Cristo como Señor y Rey. Yo pregunto, hermano, ¿en verdad tú entiendes que Jesús es el Rey de tu vida? Por eso estas preguntas para examinarnos: ¿lo sigues como el Rey que Él es o como el Rey que quisieras que fuera, como ellos pretendían? No como el Rey que entraba a salvarlos, a librarlos de la corrupción de sus pecados, sino para librarlos de la opresión de Roma. Hermanos, someterse a este Rey implica cederle el control de mi vida. Tal vez puedes repetir las palabras correctas como la multitud, pero no te estás rindiendo a Él, como el verdadero Rey que es en verdad. Vemos, hermano, esta alabanza de cómo lo recibieron, pero luego de casi una semana todo cambió. Todos los que le seguían, le adoraron, se fueron, los desampararon. Y ese es mi segundo punto. Y comenzaremos con aquellas personas que lo empezaron a negar, el beso que abrió el camino a la cruz. Lo siguiente que quiero que veamos es lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. 3 puntos. Primero, cómo comenzó, todo contentos, todo alabándolos. Después, el punto crucial del sufrimiento de Jesús y luego la resurrección. La Escritura nos dice que Jesús y sus discípulos allí en Getsemaní fueron a ese lugar. Tal vez un lugar familiarizado con Jesús, un lugar en lo que Él tal vez acostumbraba a ir a retirarse para orar, dice la Escritura. Y ahí, hermanos, en ese lugar encontramos la oración más triste que uno pueda escuchar. La oración más triste que uno pueda escuchar. Mateo 26:37 dice: entonces Jesús fue con ellos y llegó a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Conocemos la oración y lo que Él le clamó al Padre allí en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Luego va a los discípulos dice que estaban durmiendo, sus ojos estaban cargados de sueño, los despierta y le dice: velad y orad para que no entre en tentación. Se va luego
Ora por segunda vez, dice el pasaje lo mismo. Padre, si no puedes pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermano, imagínate, piensa por un momento lo que fue esa noche para el Señor. Piensa por un momento el silencio allí en el huerto de Getsemaní. No era calma lo que estaba sucediendo, no era tranquilidad o una paz el silencio, que a veces nosotros necesitamos retirarnos por tanto movimiento que tenemos en la semana y hay silencio, paz. Pero ese silencio a solas con el Señor Señor Jesús con su Padre, no era paz, no era tranquilidad, era el peso de lo que estaba por venir, era el peso de lo que Él estaba por sufrir. Hermano, Jesús sintió una angustia profunda, una lucha interna humana. No fue un momento fácil, fue humano, dice la Escritura, algo intenso. Por eso dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pásala si puedes. Y aún así decidió quedarse. Decidió rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Pero no se haga, Padre, pásala por favor porque voy a sufrir en mi humanidad. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermano, decidió rendir su voluntad y avanzar. No porque fuera sencillo, sino por amor a tu alma. Por amor a tu alma. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, y esa era la voluntad del Padre. Esa era la voluntad del Padre. Tenía que derramar sangre. Tenía que derramar sangre. Él se postró en Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y tal vez podremos pensarlo de esta manera. Padre, ¿no basta con ser obediente? ¿No basta con que yo caminé estos 33 años y te fui obediente y cumplí toda la ley? Represéntame a mí como a ellos. Que yo pueda ser su representante como que viví una vida de obediencia. No basta con hacer las cosas bien. Pero Isaías dice que el Padre lo miró y dijo, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. El Padre miró a su hijo y dijo, hijo, tiene que ser un animal y tú eres el cordero. Hijo, tiene que ser un sacerdote y tú eres el sumo sacerdote. Hijo, tiene que ser alguien sin mancha y tú has sido perfecto. Hijo, tiene que haber sangre, así que hijo, no hay cómo pasar esta copa. Tienes que ir. Y la respuesta que vemos allí, luego que Él va a sus discípulos, ahí vienen los que te buscan. Ahí vienen los que te buscan. El contexto nos dice que se levanta, ve un círculo de romanos como si fueran a perseguir a un ladrón, Él les dice, y nosotros vemos cuánta maldad. Hermano, déjame decirte que lo peor de todo es que esa gente fuimos tú y yo. No fue la maldad de ellos que lo fueron a apresar, no fue la maldad de los que lo crucificaron, fue tu maldad y la mía. Fue tu maldad y la mía. El pasaje nos dice que con ese grupo de soldados llega Judas, uno de los 12, llega acompañado de una multitud armada con espadas, palos, se acercó a Jesús y lo besó. Ese era el código que tenía que presentar, esa era la señal para identificar a Jesús, a quien debían arrestar. Y Lucas 22 nos dice que Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermanos, y si uno a veces observa estas palabras, no me imagino el dolor de Jesús. Con un beso me entregas. Con un beso me entregas. La Escritura nos dice que una vez arrestado, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Qué triste, hermanos, pensar que el ser humano puede caminar con Dios, hecho hombre, por 3 años, recibir sus bendiciones y al final traicionarlo con un beso. Traicionarlo con un beso. Y lamentablemente ese beso marcó el inicio de las horas más dolorosas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Después de esa traición que sucede en el huerto, le sigue una serie de juicios que vemos en la Escritura ilegítimos, lamentablemente, ante las autoridades judías y romanas, en los cuales la identidad y la autoridad de Jesús fueron cuestionadas en más de una ocasión. Pasó por varias personas, por Pilato, por Herodes, finalmente regresó ante Pilato, pero la Escritura es clara, ninguno de ellos fue hallado culpable. Entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué lo castigaron? ¿Por qué fue crucificado? Es más, Pilato dice en Lucas 23 que quería ponerlo en libertad porque ni él ni Herodes habían encontrado delito en él. La Escritura nos dice, hermanos, que durante uno de los juicios de las autoridades judías, Pedro logró entrar hasta el patio del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan esa sección?
Estando allí, una criada lo reconoció y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé de qué hablas, dice Mateo. Luego otra criada, otra persona, lo señaló como uno de los que andaban con Jesús el Nazareno. Pero él por segunda vez dijo: no lo conozco, yo no conozco a ese hombre. Pero fue confrontado una tercera vez y entonces comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante cantó el gallo. Cantó el gallo. Tal como Jesús había dicho, Pedro, recordando sus palabras, dice el texto, salió fuera y lloró amargamente. Y me gusta cómo lo menciona Lucas, dice que el Señor se dio vuelta y lo miró y enseguida cantó el gallo. Pedro lloró amargamente. Imagínate la mirada de Jesús mirando a aquel que lo había amado, estaba dando su vida, y esa mirada de: me traicionaste. Confiaste en tu propio corazón, en lo propio que habías dicho: no te voy a negar, pero me negaste. No me imagino, hermanos, lo que habrá sido esa mirada, pero es increíble y lamentablemente pensar que podemos tener un corazón tan malvados de ser capaz de engañar a alguien que nos ha amado incomprensiblemente. Hermano, tú puedes amar a tu esposa y engañarla, tú puedes amar a tu hijo y que tu hijo el día de mañana te aborrezca, un montón de cosas, pero sabemos que es un amor cambiante, sabemos que es un amor de pecador contra un pecador, pero negar a aquel que nos ha amado con un amor incomprensible, un amor que no cambia, un amor así como el Padre lo demostró en el Hijo, su único Hijo lo envió a morir en la cruz del Calvario por gente no buena, sino por todas las personas que vengan a tu mente que pueden hacer perversidades, que pueden hacer cosas atroces por esas personas. Pero sin embargo lo engañaron, lo entregaron, lo negaron. Hermano, el discípulo que había caminado sobre las aguas, que estuvo al lado del Señor en el monte de la transfiguración, lo negó 3 veces. Algo que Pedro había dicho que era incapaz de hacer, dice Mateo 26. De hecho, declaró con mucha seguridad: aunque todos se apartaren por causa de ti, yo nunca me apartaré. ¿Cuántas veces le ha hecho ciertas promesas al Señor? Señor, esta es la última vez que lo hago. Esta es la última vez que miro esto. Esta es la última vez que digo esto. Esta es la última vez que pienso así. Esta es la última vez que te cambio por esto. Pero uno lo vuelve a hacer. Ese es nuestro corazón, hermanos. Tendemos a decir a veces: ¿cómo Pedro llegó a negar a Jesús? Y yo me preguntaba eso. ¿Cómo Pedro llegó a negar a Jesús? ¿Por qué lo hizo? Después de decir: iré contigo hasta la muerte si es necesario, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué podemos ver en Pedro? ¿Por qué lo habrá hecho? Tal vez temor a los hombres, puede ser. Falta de fe, puede ser. Inmadurez, puede ser. Y podemos decir estas cosas de Pedro, de cómo lo ha negado, no una vez. Pedro, ¿por qué lo negaste 3 veces? Ni siquiera una. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántas veces has negado tú al Señor? ¿Cuántas veces has negado al Señor? Y no con meras palabras. Si te preguntan: ¿crees en Jesús? No, no creo en Jesús. Yo no tengo nada que ver con Él, como dijo Pedro. Pero tal vez no con palabras, sino con acciones en tu vida. No con palabras, sino con acciones. Yo pregunto: ¿cuántos de nosotros hemos sido como Pedro, negar al Señor con nuestras acciones? ¿Cuántos de nosotros hemos sido como Judas? Tal vez no lo cambiamos, hermanos, por 30 piezas de plata, pero sí por placeres, sí por deseos, sí por dinero, sí por trabajo, sí por pecado, sí por entretenimiento, incluso aún por la familia. Pasamos más tiempo con la familia que con el Señor. Y decimos: no hemos negado al Señor como Pedro, no lo hemos cambiado como Judas por 30 piezas de plata, pero déjenme decirle que a veces somos como ellos o peor. Porque nos damos cuenta que ese es el corazón humano, ese es el corazón del pecador. Por eso, hermano, pregúntate, tal vez a modo de examinarte, ¿en qué áreas he actuado más como Pedro o como Judas, negando o traicionando al Señor con mis decisiones en esta vida? Hermano, proclamar una cosa y vivir otra también es una forma de negar a nuestro Señor. Yo digo, pero no hago. Yo demuestro, pero en verdad no es lo que soy. Eso es negar al Señor. Pero esa noche de jueves, Jesús y sus discípulos llegan al huerto de Getsemaní, donde las cosas estaban por complicarse cada vez más. Vemos cómo sigue el relato a lo largo de la Escritura. Las autoridades judías entregaron a Jesús en manos de los romanos. Poncio Pilato dice que fue finalmente quien ordenó que fuera azotado y llevándolo al Gólgota para ser crucificado.
Y eso es algo que claramente el Señor ya lo había dicho, Marcos 8:31. El Hijo del Hombre debería padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Las cosas estaban empezando a ocurrir, todo lo que Él había dicho que iba a suceder estaba cumpliéndose. Y allí vemos, hermanos, comenzó con la negación de sus discípulos, comenzó con el abandono, y cada vez las cosas iban empeorando, hasta que va camino a la cruz para ser crucificado por nuestros pecados. El Salmo 22 detalla el dolor y la agonía que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Dice de cómo se secó su vigor y cómo su lengua se pegó a su paladar a causa de su deshidratación. Dice que Él soportó tal dolor, desprecio y humillación porque era la única manera de pagar por nuestros pecados. Hermano, la ley de Dios era clara y lo vemos desde el inicio en el Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien debía pagar por las transgresiones que tú y yo hemos cometido a lo largo de toda nuestra vida. Y ese día Cristo decidió ir a la cruz en nuestro lugar. Como dice Pablo, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros que depositamos nuestra fe en Él, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. De modo que la única, y si hoy estás sin Cristo, la única manera de alcanzar la salvación es únicamente por medio de Cristo. Como dice la Escritura, que nos limpia de nuestros pecados y nos reviste de su santidad cuando confesamos nuestros pecados y transgresiones delante de Él. Esto es lo único que nos califica. Esto es lo único que nos permite entrar al reino de los cielos, nada más. Pero hablando, hermanos, acerca de su sufrimiento, ¿se acuerdan la Pascua? En el Antiguo Testamento, Éxodo 12, dice que por medio de Moisés, Dios dice por medio de Moisés a su pueblo que debe tomar un cordero, dice allí los pasajes de Éxodo, sin defecto, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Éxodo 12:12. ¿Y por qué Dios pasó por todas las casas e hirió, mató a todo primogénito del pueblo de Egipto? El pueblo que no era de Dios. Pero no tocó a los que tenían la marca, a su pueblo. ¿Por qué? Porque alguien ya había muerto por ellos. Ese cordero que ellos debían comer esa noche, ese cordero que ellos habían sacrificado a modo de mirar hacia Jesús, ya había sido muerto por ellos. Era el cordero que habían sacrificado, que habían pintado su sangre en el marco de la puerta. De tal manera que cuando pase Jehová no los iba a herir. ¿Por qué? Porque iban a mirar la sangre. El ángel de Jehová iba a mirar la sangre y iba a decir, ahí está el sacrificio. Alguien ya pagó por ellos. Y eso, hermanos, nos lleva a mirar directo a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cargó con nuestros pecados, que cargó con la ira que nosotros merecíamos. Y lo vemos igual, el Cordero sin mancha y sin contaminación, sin pecado. Hermano, allí en la cruz Jesús murió por tus pecados. Allí en la cruz Jesús cargó con todo lo que nosotros merecíamos, el juicio, la vergüenza, la muerte. En ese madero, hermanos, Dios venció para siempre lo que nosotros no hubieran podido vencer nunca, el pecado, la muerte y Satanás, dice la Escritura, en la cruz del Calvario. Por eso pregunto en este segundo punto, ¿eres verdaderamente consciente, hermanos, del precio que se ha pagado? ¿Sabes lo que vas a determinar de que si verdaderamente eres consciente? La manera en que vives. La manera en que vives. El precio que Jesús pagó por ti. Y también otra pregunta, ¿vives agradecido por ese sacrificio? Hermano, no podemos pensar que en verdad hemos abrazado ese sacrificio y seguir viviendo de la misma manera. Siempre repito el mismo pasaje porque es un pasaje que me ha marcado mucho. Pablo, 2 Corintios 5. El amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos luego todos murieron. Dice, y por todos murió para que los que viven. Pablo dice, ahora mirar el amor de Jesús es lo que me hace cambiar. Ver cuánto amor derramó por mí es lo que me frena a pecar. Ver cuánto amor derramó por mí es lo que me ayuda a cambiar. Ver cuánto amor derramó por mí es lo que me impulsa a servirle. Por eso, hermanos, toda nuestra vida cristiana debe estar marcada por mirar a la cruz. Y Hebreo lo dice claro, puesto los ojos en Jesús. Es la única manera en que podemos llegar fielmente a la meta. Es la única manera en que vamos a serle fiel ante la tentación.
Es la única manera en la cual nosotros vamos a poder caminar fielmente o servirle fielmente. Es mirando hacia la cruz. Porque es ahí donde nos damos cuenta del precio que se pagó. Es ahí donde nosotros vamos a decir, no puedo jugar con esto. Porque el pecado no jugó con el Señor. Él sufrió por mí. Lo último, hermano, que quisiera que veamos para examinarnos y pensar en esta mañana es lo que sucedió luego de la muerte. Sabemos lo que sucedió. Hubo una resurrección, pero quisiera que meditemos por último punto y vamos concluyendo. Lucas 24, 5 al 6. Vamos allí por un momento, Lucas capítulo 24. Voy a leer todo el contexto, pero dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. El día, hermanos, que cambió la historia. El día que aquellos que no tenían esperanza, que éramos nosotros, ahora tenemos esperanza. Porque Jesús resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es lo que le dicen los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Esa fue la respuesta que el ángel le dijo a las mujeres. Y si nosotros vemos, hermano, el día de la resurrección, el domingo, sea hoy, si podríamos tomarlo de esa manera. Tal vez el sábado hubo mucha confusión. Piensa en los discípulos, tal vez la tristeza de aquellos que habían caminado con Jesús. O tal vez un momento de arrepentimiento continuo. ¿Por qué lo abandoné? ¿Por qué, hermanos, por qué los dejamos solos? ¿Por qué lo negamos? Diría Pedro. ¿Por qué lo negué? ¿Por qué pudimos haberlo ayudado, pero lo dejamos solo? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que muera? ¿Por qué? Tal vez había tristeza, confusión. Tal vez una triste esperanza. No sé si ellos en su mente estaban esperando que resucite o no. Tal vez no, porque las mujeres no fueron para ver si había resucitado, sino para llevarle especies aromáticas para que el cuerpo ya supuestamente iba a largar olor al pasar algunos días. Entonces, creo que en su corazón no estaba él, vamos a ver si resucitó como él dijo. No. Y otra enseñanza más, eso nos enseña que no había fe tal vez en ellos. Pero fueron y se encontraron, después de la triste noticia que llevaban ya hace 2 días, se encontraron con una buena noticia. Las mujeres dicen que fueron al sepulcro a honrar y a ungir el cuerpo del Señor. Los ángeles, como leímos, le dicen, no está aquí, la tumba está vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive, hermanos. Esa es la noticia que le dieron. Ellas no podían creerlo. Ellas no podían creerlo. Salieron rápidamente del sepulcro, dice el texto, para darle la noticia a los discípulos que estaban reunidos, lamentándose por lo que había sucedido. Como dije, tal vez llorando, triste. ¿Y ahora qué pasó con nuestro maestro? Y ahí vemos, hermanos, otra vez la incredulidad del corazón humano. Cuando los discípulos oyeron que Jesús estaban reunidos, se negaron a creerlo. Dice que algunos fueron corriendo, 2 de sus discípulos, a ver si esto era verdad. No le creían a las mujeres. Otra vez, hombres de poca fe. Más adelante Jesús se le apareció a los discípulos, nos dice la historia, y Tomás no estaba con ellos. Y esto quiero apuntar, la incredulidad. Cuando le contaron lo que sucedió, que Jesús se le apareció, Tomás en su incredulidad, dice la Escritura, la misma incredulidad que frecuentemente tú y yo tenemos, se negó a creer y dijo, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré, dice Juan 20. No voy a creer. El Señor tuvo compasión, tuvo paciencia, aprovechó, o en otra ocasión la que todos estaban reunidos, incluyendo Tomás, y le dijo, Tomás, ven aquí. Tomás, acércate, mira aquí, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano, dice, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. En pocas palabras, eres tú en verdad resucitado. Por eso Cristo confrontó su incredulidad y le dijo, porque me has visto, has creído. Y dice, dichoso los que no vieron y sin embargo creyeron, dice Juan 20:29. Por eso, hermano, la mayor bendición no está en haberle visto como Tomás. Porque muchos de nosotros podríamos decir, y es la realidad, que hubiese sido hermoso, precioso caminar con el Señor. Verlo cara a cara. Sería precioso hoy no solamente creer que Él ha resucitado, sino haberle visto, ver sus clavos y ver que Él en verdad resucitó como Tomás. Pero déjenme decirle, hermanos, pero es mayor bendición tenemos, como dice allí, que haberle visto. Es creer en Él y en sus promesas a pesar de no haberle visto cara a cara. La Escritura dice, eso es un privilegio. Eso es un privilegio a aquellos que depositaron su fe en Él y creen que Él resucitó sin haberle visto. Ahora yo pregunto, ¿tú crees que Él resucitó sin haberle visto? ¿O necesitas más evidencias? Y hoy recordamos eso, hermanos, que Jesús se levantó de la tumba. La tumba está vacía y aunque no lo hemos visto aún como los discípulos, déjenme decirle que un día, y no muy lejano, le veremos. Y ese va a ser un día de gozo, va a ser un día en el cual podemos estar cara a cara con nuestro Salvador y agradecerle. Y creo que, hermano, a veces pensar en ese momento, lo primero que uno puede pensar, y creo que no podremos hacer otra cosa que postrarnos ante Él. Y dar gracias y largar en lágrimas y decir gracias, gracias, gracias. Y no va a acabar esa gratitud. Porque vamos a estar allí gracias a Él. Vamos a estar allí gracias a Él. Y mirar tal vez por un momento el infierno y pensar, yo merecía eso y me dieron esto. Pero le veremos, hermanos. Tomás le vio, aún en su incredulidad, pero nosotros le veremos. Y en ese momento no vamos a dudar. Vamos a estar en gloria gracias a lo que Él hizo. Para ir terminando, hermanos, ¿qué significa la resurrección? ¿Qué dice la Biblia en varios pasajes? Hice un resumen. La resurrección, dice la Escritura, que fue el sello de aprobación del Padre al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Él fue levantado por Dios de entre los muertos, garantizando el cumplimiento de todas sus profecías, pactos y promesas. Y esa es nuestra garantía, hermanos. Esa es nuestra garantía y nuestra confianza de que como Él vive, nosotros también viviremos, dice la Escritura. De que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y como Él reina, nosotros también reinaremos con Él. Por eso, hermanos, el domingo de resurrección es el día central de nuestra fe cristiana. El día del triunfo, el día de la proclamación de que se cumplió las promesas de Dios. De lo que Él había anunciado por sus profetas. Por eso, hermanos, no es una semana más. No es una semana más para recordar otras cosas. Esta Semana Santa, hermanos, hoy mismo, no es simplemente una tradición que nos invita a recordar y que podemos pensar todos los años los eventos que sucedieron en el pasado, sino que fue y sigue siendo el evento cumbre de la historia redentora, la demostración más grande del amor de Dios hacia el hombre pecador, tú y yo. Vamos por un momento a 1 Corintios, el último pasaje, 1 Corintios capítulo 15. Con esto vamos cerrando. 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, versículo 12 al 20. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué vamos a estar predicando si en verdad Cristo ni existió? O si existió, pero murió en la tumba como todos los seres humanos. Vana es vuestra fe, dice, si Cristo no resucitó. Y si somos hallados, falsos testigos de Dios, porque hemos sido testificados de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y ahí viene la respuesta, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiésemos sido los más dignos de pena, dolor de todos los hombres. Mas ahora, dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho.
Hermano, ¿qué sería de nuestra vida si Cristo no hubiera resucitado? No tendríamos fe, no habría cielo, no habría esperanza para acercarnos a Dios, no habría, hermanos, esa confianza de venir a Dios como Padre y no como un juez. Pero Cristo ha resucitado y es eso lo que ha hecho posible en nosotros gracias a su resurrección. Como conclusión, hermanos, ha llegado el momento de tomar una decisión. Tú puedes hoy gritar, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana el domingo, los días domingos, pero crucificarlo con tu vida durante la semana. Aún con tus acciones, como dijimos. Recuerda que fueron las mismas personas. ¿Qué te impide o por qué no puedes pensar que tú podrías hacer lo mismo? Negarlo como Pedro, venderlo como Judas, no creerle como Tomás. Hermano, que esto sirva de ejemplo para que no suceda en nosotros. Porque en cuanto no nos demos cuenta, ya lo hicimos. Por eso el hecho de estar alerta y atento y velad y orad, como dijo el Señor, para no entrar en tentación. Porque tarde o temprano puede suceder con ustedes. Negarlo, venderlo, cambiarlo por algo, no creer en alguna de sus promesas como Tomás. Pero si hoy no conoces a Cristo, déjeme decirte que hoy Cristo sigue llamándote a responder con fe. A responder con fe y entrega absoluta a su voluntad. Vimos un rey que entraban y lo alababan. Un rey que la Escritura menciona que tú debes entregarle tu vida a Él para que Él tenga el control de tu vida. Por eso, hermanos, que esta semana no termine hoy el domingo por la noche, que no sea solamente una fecha más en el calendario, sino que sea el comienzo para aquellos que están sin Cristo, de recordar que alguien murió por tus pecados, porque si no la ira de Dios está sobre ti, dice la Escritura. Pero si crees en Él, puedes tener vida eterna a todo aquel que en Él cree. Por eso puede ser el comienzo o el reinicio, hermanos. El reinicio de una vida rendida, agradecida y apasionada entrega al Rey que venció la muerte por ti. Hermanos, recordar lo que Jesús hizo por nosotros, como dije al inicio, no es una fecha más. Debe impactar en nuestras vidas. Debe impactar lo que Él hizo por nosotros. Si en verdad decimos que hemos creído en Él. Porque Él vive, tú vivirás. Porque Él resucitó, tú también resucitarás. Porque Él reina, tú también puedes reinar con Él. ¿De qué manera o con qué motivos? Si tan solo te rindes a su señorío. Si tan solo depositas tu fe en Él. Si lo amas, como dice la Escritura, con todo tu corazón, alma, mente y con todas tus fuerzas. Él puede ser el Señor de tu vida. Hermanos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y porque Él vive, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y ahora podemos vivir una vida en el poder de su resurrección. Pero déjame concluir con estas palabras para que quede en nuestra mente y recordar esto. Tú entrarás en gloria porque Él resucitó. Tú puedes ir a Dios, orar, tener comunión con Él porque Él resucitó. Y porque Él resucitó, la Escritura dice que Él ascendió a gloria y está a la diestra del Padre para interceder como sumo sacerdote por aquellos que se acercan a Él confiando en Él. Hermano, tú puedes tener esperanza de que resucitarás porque Él resucitó. ¿Y sabes por qué tú puedes tener esperanza de que un día le vas a ver cara a cara? ¿No anhelas ese momento? ¿No deseas ese momento, hermanos? Creo que todos pasamos tentaciones, tristeza, aflicciones, el dolor de este cuerpo. Todo eso va a desaparecer cuando le veamos cara a cara. Y ahora le vas a ver cara a cara y le veremos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. La tumba está vacía, hermanos, y es eso lo que hoy recordamos. La tumba está vacía. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por las promesas que encontramos en tu palabra. Gracias porque sin duda son esas promesas las cuales tenemos que aferrarnos, abrazarnos para vivir a lo largo de esta vida, en nuestro caminar cristiano, las cuales nos animan, nos sostienen, nos alientan, Señor, a seguir caminando esta carrera que tenemos hacia adelante. Y sabemos que el tiempo que resta es corto, como dice tu palabra. Sabemos que tú puedes venir hoy mismo, Señor, y anhelamos que pronto vengas a buscar a tu pueblo. Pero el tiempo que resta, el tiempo que permanezcamos en esta tierra, ayúdanos a vivir a la luz de la eternidad. Que podamos, Señor, en primer lugar, reconocer a Jesús como el Rey de nuestras vidas. Aquel que entró por las puertas, Señor, para reinar supuestamente ellos que lo alababan, que así como en el momento que Jesús entró en nuestro corazón, en nuestra vida, que pueda reinar todo lo que somos. Señor, sabemos que muchas veces cuesta entregar todos nuestros deseos a Él.
rendirnos, Señor, por completo a ti. Por eso te pido que nos ayudes como iglesia, como tus hijos, para entregar todo, Señor, a tu autoridad, a recordar que tú eres el Rey que gobierna nuestras vidas y no tener un corazón rebelde a esa autoridad. Oramos, Señor, que nos guardes, como sucedió con los discípulos, con Pedro, que te negó, con Judas, que te entregó, con Tomás, que no creyó. Que ayúdanos y guárdanos a no ser como ellos, que a lo largo de la semana, Señor, no te cambiemos por otras cosas, que a lo largo de la semana, Señor, no nos queramos identificar contigo, sino que podamos ser luz, sal en este mundo. Y por sobre todo, Señor, a creer en tus promesas, que si tú has dicho que va a suceder, sucederá, que si tú has dicho que ibas a estar con nosotros, estarás, no como Tomás que dudó en la resurrección. Por eso, Padre, guía nuestros corazones, y si en esta mañana hay uno que está sin Cristo, sin Dios, que resiste, Señor, a tu voluntad, resiste el acercarse a ti, que puedan reconocer, Señor, que tú eres el Rey de sus vidas, que ellos están en esta mañana aún con salud, aún con vida, porque tú has tenido misericordia de sus almas, y que puedan reconocerlo de este lado de la eternidad, porque el día de mañana, Señor, luego de la eternidad, luego de la muerte, Señor, no se enfrentarán a un rey, a alguien que venció la muerte, sino a un juez que los juzgará por toda la eternidad. Por eso, Padre, obra en los corazones en esta mañana y que podamos mirar esa tumba vacía en la cual vemos el poder de Dios, la manera en que Cristo venció la muerte, pero también la esperanza de que, así como Él venció, ahora está para interceder por nosotros a la diestra del Padre. Que podamos gozarnos, Señor, en esos eventos, que podamos recordar esos eventos, pero como he mencionado, no solamente recordarnos, sino que esos eventos marquen nuestro corazón, marquen nuestras vidas. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.